Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado ¿Quién es tu padre? Permítanme contarles una historia que ocurrió en los Estados Unidos. Una madre soltera dio a luz a un hijo. A medida que crecía, comenzó a asistir al jardín de infancia y la maestra le preguntó, ¿quién es tu padre? El niño, que nunca antes había visto a su padre, se sintió muy avergonzado por la pregunta. Sin embargo, al llegar a la escuela primaria, el maestro le hizo la misma pregunta. ¿Quién es tu padre? El niño respondía a todas las demás preguntas con confianza y se destacó en el estudio, pero la pregunta ¿quién es tu padre? Turbó profundamente su corazón y se angustiaba mucho. Fue porque nunca había conocido a su padre durante el jardín de infancia o la escuela primaria. Al final, su madre pensó, mi hijo no puede crecer correctamente en este entorno, por lo que se mudó a otro lugar. Cuando se mudó, sus vecinos le preguntaron, ¿quién es tu padre? Donde quiera que iba, la pregunta ¿quién es tu padre? Siempre lo seguía. Desde entonces el niño se deprimió e incluso mostró síntomas de ansiedad. Cuando él tenía 14 años, se nombró un nuevo pastor para su pueblo. Cuando el nuevo pastor dio un sermón durante el culto, el niño se conmovió mucho, a pesar de que era pequeño. Después del culto, cuando iba a su casa, el pastor lo miró y le preguntó, ¿quién es tu padre? Cuando el pastor hizo la pregunta que siempre había sido un trauma para él, se sorprendió, dudó y su rostro se volvió rojo. Entonces, viendo su reacción, el pastor le dijo al niño, ¿te pareces mucho a tu padre? Nunca había visto a un hijo parecerse tanto a su padre. Por supuesto, sé quién es tu padre. Al escuchar esto, la cara del niño se puso más roja. El pastor, animando al niño, dijo, el padre del que hablo es Dios. Te pareces mucho a Dios. Y lo felicitó. Ese día, el niño escapó del velo de la oscuridad. Se alegró muchísimo de saber, a través del pastor, que Dios era su padre. Esta no es una historia ficticia, es una historia real. Desde ese día, el niño podía tratar a las personas con una expresión alegre. Incluso había sufrido de fobia social, pero al escuchar las palabras del pastor ese día, se dio cuenta, me parezco mucho a mi padre, y mi padre es Dios. A partir de ese momento, su vida cambió 180 grados. Además, se llenó de alegría, y desde entonces, cuando alguien le preguntaba quién es tu padre, él respondió con confianza, soy hijo de Dios. ¿Qué tan maravillosa es esta historia? Cuando pensamos en cuántos de nuestra querida familia celestial viven sin saber quiénes son su padre y su madre, ¿no sentimos un deseo de enseñarles rápidamente quiénes son sus padres? Espiritualmente, la gente no conoce al padre. Tampoco conocen a la madre. Además, desconocen el entorno espiritual en el que se encuentran. Si alguien nos pregunta, ¿quién es tu padre?, ¿qué podemos responder? Podemos responder con confianza, mi padre es Dios,
Tenemos una clara prueba que padre y madre nos han dado. La Biblia lo expresa como poner el sello. Como miembros de la familia celestial, con la convicción, debemos jactarnos del nombre del Padre y de la gloria de la Madre ante todas las naciones en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es así? El niño de la anécdota que acabo de mencionar es Ben Hooper, un gobernador electo 2 veces en los Estados Unidos. Todavía quedan muchos de nuestros hermanos en este mundo oscuro. Debemos hacerles saber quién es su Padre. Debemos decirles, te pareces mucho al Padre, te pareces mucho a la Madre. No es necesario hacerles saber, tu Padre es Dios y tu Madre es Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia que hagamos? Dice que nos jactemos del nombre de Dios a todas las naciones del mundo. Enciende una lámpara, pero no la escondas debajo de una canasta, sino ponla en su candelero. Tienes que revelarlo al mundo entero para que puedan verlo y saberlo. ¿No es esto lo que nos enseña la Biblia? Busquemos testimonio en la Biblia de que Dios es nuestro Padre. Primero veamos el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? No debemos olvidar que tenemos al Padre terrenal y al Padre de los Espíritus. Para entender el mundo espiritual, es necesario estudiar la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, comprendemos que tenemos al Padre de nuestros espíritus. Tenemos al Padre de nuestros espíritus, ¿y a quién más tenemos, según Gálatas capítulo 4? Tenemos a la Madre de nuestros espíritus. Por lo tanto, según 2 de Corintios capítulo 6, del 17 al 18, ¿qué somos? Somos hijos e hijas de Dios. Hoy en día, muchas iglesias del mundo también afirman que son hijos de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado una prueba clara de que somos sus hijos. Él ha puesto su sello en nuestras frentes. ¿A través de qué? A través de la sangre de la Pascua. Las relaciones familiares son un vínculo que se forma a través de la sangre. Por esto se las denomina parentesco de sangre. Veamos el libro de Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, Dios dice, «Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová». Versículo 12. «Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová, y la sangre os será». ¿Qué es esta sangre? Es la sangre del Cordero de la Pascua. ¿Y qué será esta sangre? Está escrito, será por señal, en otras palabras, un sello o una firma. «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrán vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis». Entonces, ¿de quién es la firma de la sangre del Cordero de la Pascua? Es la firma de Dios. Ya que es la firma de Dios,
Jesús enfatizó en la noche de la Pascua diciendo, esta copa es, ¿qué es? Es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y por quién se derrama? Que por vosotros se derrama. Dado que la sangre del Cordero de la Pascua representa la sangre de Dios, es decir, su firma, Dios mandó al ángel destructor que no trajera el desastre sobre las casas donde estaba la firma de Dios, que indicaba, ninguna calamidad vendrá sobre esta casa. Ahora está puesto este sello en nuestras frentes. Aunque no podemos verlo con nuestros ojos físicos, todos los ángeles destructores, los ángeles juzgadores, pueden verlo. Hoy, habiendo sido escogidos por Dios, estamos recorriendo el camino de la fe, siguiendo el camino de la verdad del nuevo pacto. El camino del Padre, el camino de la Madre y el camino del Rey. Por lo tanto, debemos estar muy orgullosos de esto. Si alguien pregunta, ¿quién es tu padre? No duden en responder. Mi Padre es Dios, cuyo nombre, en la época del Espíritu Santo, es Cristo Ansanjon. Hace 2000 años, en la época del Hijo, su nombre era Jesús. Mi Padre es aquel cuyo nombre, en la época del Padre, era Jehová. Deberíamos poder decir esto con confianza. Solo aquellos que guardan la Pascua tienen derecho a llamar a Dios Padre y Madre. Examinemos esto un poco más. Pasemos a Mateo capítulo 26. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Veamos la escena de guardar la Pascua en el versículo 26. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, es la copa que contiene el vino de la Pascua. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. A través del pan y el vino de la Pascua, Jesús nos enseña el significado de su carne y su sangre. Aquellos que han sido sellados con la sangre de Cristo y tienen la firma en sus frentes, nunca deben olvidar que su vida actual es el camino del Rey. Ya que nuestro Padre es Dios, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? ¿No deberíamos vivir una vida digna de ser llamados hijos de Dios? Si somos hijos de padre y madre, ¿no deberíamos vivir de la manera más digna como hijos de padre y madre? En nuestras palabras, acciones, pensamientos y comportamiento. Veamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía, ¿qué tenía? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí el ángel que tenía el sello de Dios apareció del país del oriente y mandó a los 4 ángeles a los que se había dado poder para destruir el mundo, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar,
ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 22 y veamos la palabra sobre los que tienen el sello en sus frentes. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre. ¿Dónde estará su nombre? ¿Por qué su nombre está en sus frentes? Según Apocalipsis capítulo 7, ¿dónde se ponía el sello de Dios? Está escrito que se ponía el sello en sus frentes. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En Oriente se utilizan sellos y en Occidente se utilizan firmas. Sin embargo, tienen el mismo significado. El nombre del Padre está grabado en el sello y, de manera similar, está contenido en la firma. Entonces, como se menciona en Isaías capítulo 52, ¿qué debemos saber si somos el pueblo de Dios, es decir, hijos de Dios? Dios dice, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿No sería un gran problema si el nombre de la persona equivocada estuviera escrito en sus frentes? El nombre de Dios debe estar escrito en nuestras frentes. ¿No prometió Jesús dar su nombre nuevo en la época del Espíritu Santo? El nombre de Jehová en la época del Padre, el nombre de Jesús en la época del Hijo y el nombre nuevo An-San-Jon está grabado en nuestras frentes en la época del Espíritu Santo. Para tener el nombre de Dios en nuestras frentes, ¿qué debemos guardar? La Pascua, la santa sangre de Cristo, debe estar en nosotros. Esto se debe a que su sangre es la firma de Dios que contiene su nombre. Entonces, refiriéndose al vino de la Pascua, Jesús dijo, «Esta copa es el nuevo pacto, ¿en qué? En mi sangre, que por vosotros se derrama». Él dijo, «Esto es mi sangre». Por lo tanto, los que no tienen la sangre de Cristo, pero llaman a Dios Abba Padre, no pueden ser verdaderos hijos. Volvamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 3. «Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. ¿Y qué harán? Reinarán por los siglos de los siglos». No cualquiera puede reinar, sino solo aquellos que tienen el nombre de Dios grabado en sus frentes. ¿Qué usó Dios para poner su nombre en sus frentes? Según Éxodo capítulo 12, era la sangre del Cordero de la Pascua. Dios les ordenó a los israelitas que pusieran la sangre del Cordero en los marcos de las puertas, y esta sangre se convirtió en una firma. La sangre de Dios permitió que todos los desastres pasaran por encima de ellos. Entonces, ¿qué representa la sangre? Representa el nombre de Dios. Según estas palabras, los que reinarán por los siglos de los siglos son los que tienen el nombre de Dios grabado en sus frentes. Aquellos que no tienen su nombre nunca podrán participar de la gloria de reinar por los siglos de los siglos. Veamos las palabras de Primera de Juan, capítulo 2, con respecto a este asunto. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna. La Biblia testifica que la promesa que Dios hizo a sus hijos es la vida eterna. Dios nos hizo la promesa de la vida eterna. Es por eso que Dios ha concedido a toda la humanidad su carne y su sangre para darles la vida eterna y ha establecido el sistema llamado la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto para que podamos recibir su carne y su sangre.
Está escrito que la promesa de Dios es para su pueblo, sus hijos. Entonces, a través de 1 de Juan, capítulo 5, confirmemos el testimonio de los que tienen la vida eterna y los que no. Veamos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? El testimonio es que Dios nos ha dado la vida eterna. La gente dice muchas cosas sin fundamento, como, con solo creer recibirás la vida eterna. Sin embargo, Dios estableció las leyes y reglamentos del nuevo pacto que nos permiten participar de la carne y la sangre de Cristo, en lugar de recibir la vida eterna simplemente por la fe. ¿Cuál es esta verdad? Dios enseñó a sus hijos la verdad de la vida, la Pascua. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está escrito esto en Juan, capítulo 6, versículo 54. Entonces, ¿cuál es el testimonio según 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11? ¿Qué nos ha dado Dios? Entonces, según 1 de Juan, capítulo 2, ¿a quién se da vida eterna? La vida eterna es una promesa que Dios ha hecho a sus hijos a través de la Pascua. En Éxodo capítulo 12 podemos ver que Dios les ordenó a los israelitas pintar con la sangre del Cordero de la Pascua. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, se hace referencia al Cordero de la Pascua como Cristo, el Cordero de nuestra Pascua. En última instancia, esa sangre es la firma de Dios. Es el sello de Dios. Por eso todos los desastres pasan por encima de nosotros y podemos llamar a Dios Abba Padre. En Apocalipsis capítulo 22, ¿qué estará escrito en las frentes de los que reinarán para siempre en el mundo glorioso, donde no habrá más muerte? El nombre del Cordero estará escrito en ellos. Debemos tener ese nombre. Entonces, el pueblo de Dios debería saber el nombre de Dios, ¿no es así? Por supuesto, debería saberlo. Veamos Isaías capítulo 51, versículo 7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Quiénes son los que conocen justicia, en cuyo corazón está la ley de Dios? ¿No son el pueblo de Dios los hijos de Dios? No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. En cuanto a los hijos de Dios, sigamos con el capítulo 52, versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Los hijos de Dios también están incluidos en la categoría de mi pueblo. Los hijos de Dios, sin duda, deben conocer el nombre de Dios. Si preguntamos a la gente del mundo, ¿cuál es el nombre de Dios en la época del Padre? Cualquiera que entienda la Biblia, aunque sea un poco, dirá Jehová. Y en la época del Hijo, dirá Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios en la época del Espíritu Santo? No saben la respuesta. ¿No es el Espíritu Santo? ¿No es el Consolador? Esta es la respuesta que recibimos. No vivimos en la época del Padre ni en la época del Hijo, sino en la época del Espíritu Santo. Entonces, ¿necesitamos saber el nombre que Dios usa en la época del Espíritu Santo? ¿O está bien no saberlo? Debemos saber el nombre. Solo entonces podremos distinguir si el nombre de Dios o el nombre de algún otro Dios está grabado en nuestras frentes. Por eso Jesús dijo, «Ninguno conoce mi nombre nuevo, sino aquel que lo recibe». Sería vergonzoso si no conocieran el nombre de Cristo Ansanjón, quien vino a esta tierra con un nombre nuevo. ¿No sería aún más vergonzoso si no conocieran el nombre de la Madre?
Por eso Dios nos dice que nos jactemos de su nombre. Abramos Salmos capítulo 20 y confirmemos la palabra de jactarse del nombre de Dios. Veamos Salmos capítulo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en otras palabras, ¿de qué nos jactamos? Del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El nombre Jehová era el único nombre de Dios que se había hecho de conocimiento común entre todos en la sociedad judía. Desde su perspectiva, los que creían en el nombre de Jesús parecían pertenecer a una nueva religión o incluso a una herejía. Los creyentes del judaísmo ignoraban por completo que la época había cambiado de la época del Padre a la época del Hijo. Tal es el caso en esta época. La época del Espíritu Santo comenzó cuando las ramas de la higuera se pusieron tiernas y brotaron sus hojas. Aunque ese tiempo ya pasó, muchas personas aún desconocen que la época ha cambiado. En esta época, ¿qué debemos hacer con el nombre de Dios? Debemos jactarnos de él. Debemos decir con orgullo al mundo entero que tenemos al Padre, Cristo An-Sanjón, que vino a esta tierra con el nombre nuevo para salvar a la humanidad. ¿Cuánta persecución sufrieron los santos de la Iglesia primitiva por dar testimonio del nombre de Jesús? A menudo eran tildados de herejes. A veces eran devorados por los leones en los anfiteatros romanos o eran quemados como antorchas humanas. A pesar de pasar por tales pruebas y persecuciones, nunca fueron negligentes ni perezosos al dar testimonio del nombre, considerando las pruebas y la persecución como un honor. Podemos afirmar esto a través de las palabras escritas en el Nuevo Testamento. La época del Padre ha pasado y la época del Hijo también ha pasado. Vivimos en la última época, la época del Espíritu Santo. Entonces debemos grabar el nombre del Espíritu Santo en el corazón de la gente, darlo a conocer y difundirlo. Te pareces mucho a tu padre, que creo que sabría quién es, sin que tú me lo digas. Tu padre debe ser Dios. Entonces, ¿no deberías conocer el nombre de Dios? En la época del Padre, el nombre era Jehová, y en la época del Hijo era Jesús. En la última época del Espíritu Santo, ha venido con el nombre nuevo, Cristo An-Sanjón. Debemos proclamar con orgullo a todas las naciones que Cristo An-Sanjón es nuestro Padre Celestial. Esta es una de las misiones que debemos cumplir en la época del Espíritu Santo, ¿verdad? Veamos un versículo más en Mateo capítulo 28. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre... ¿En qué nombres debemos bautizarlos? Cuando hablamos con muchas personas, conocen el nombre del Padre, Jehová, y el nombre del Hijo, Jesús. Sin embargo, no saben que el Espíritu Santo tiene un nombre. Dicen, el Espíritu Santo es solo el Espíritu. ¿Cómo puede tener un nombre el Espíritu Santo? Entonces, ¿su Biblia dice que el Espíritu Santo tiene un nombre o no? No debemos añadir ni quitar de la Biblia. Como está escrito, el Espíritu Santo tiene nombre, entonces el nombre debe existir. Todos debemos reconocer correctamente su nombre y revelar la gloria del Padre en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No hemos recibido la vida eterna a través de la sangre de Cristo? Ya que Dios ha puesto en nuestras frentes su firma con su sangre, nunca nos desampara ni se da por vencido. Permaneciendo en la fe hasta el final y jactándonos del Padre y de la Madre, prediquemos el nombre nuevo, Cristo An-Sanjón, en Samaria y hasta lo último de la tierra,
así como los santos de la Iglesia primitiva predicaron a Jesucristo en su primera venida. En esta época, no solo ha venido el Espíritu Santo, sino que también la esposa está llamando a los hijos de Sión a la fuente del agua de la vida. Esperando que todos los miembros de nuestra familia celestial valoren no solo el nombre del Padre, sino también el nombre de la Madre y difundan el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.